Excelente. Buenas tardes con todos. Tardes. Es un gusto para la Universidad Estatal a Distancia, especialmente para el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía, darles una muy calurosa y cordial bienvenida a todas estas personas jóvenes de Latinoamérica que estuvieron presentes para esta 15ª versión del Seminario Internacional Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven, haciendo un énfasis en lo que son las experiencias y las realidades centroamericanas. Este énfasis que hicimos en esta ocasión eh, es particular justamente por las condiciones y las características que en el concierto latinoamericano, después de la pandemia, tiene esta región producto de todas las condiciones estructurales que han llevado a que Centroamérica tenga los índices que presenta a nivel económico, social, las características políticas que tiene y también las particularidades y las diferencias respecto de cómo podría proyectarse y resolverse y a qué plazo estas situaciones estructurales. Bueno, parte de todo eso es lo que queremos hablar. Queremos hacerlo también en un marco de un contexto de la relación Centroamérica-Latinoamérica. Creo que es un momento muy importante para poder construir y específicamente eh, uno de los énfasis que queremos hacer y del que estamos convencidos que es necesario y prioritario para resolver, sea en el mediano o corto plazo, de estas condiciones estructurales de la región, es sin lugar a duda el derecho humano a la educación como principal derecho para resolver estas situaciones estructurales. No dejamos de lado, obviamente, ni olvidamos ni es adrede hablar de los otros, del ejercicio de los demás derechos fundamentales y derechos humanos que tenemos las personas, pero vamos a ver cómo en el transcurso y en el desarrollo de este seminario, eh, la educación es fundamental y es un aspecto relevante para poder eh, crear condiciones diferentes. Ya ustedes han recibido la agenda de este día. Vamos a tener un primer momento que es el momento inaugural de presentación del seminario como tal. Este, teníamos la presencia del señor rector de la Universidad Estatal a Distancia, Rodrigo Arias Camacho, pero como tal vez se habrán dado cuenta por los medios de comunicación, el gobierno actual de Costa Rica pretende hacer una drástica disminución, prácticamente un 2% del presupuesto que se tiene para las universidades, para la educación en especial, y eso afectaría enormemente lo que es el presupuesto para las universidades. Es es un ataque realmente a lo que es la educación, el derecho humano a la educación, las posibilidades de ascenso social de muchos grupos, porque el 60%, más del 60% de las personas que estudian en las universidades públicas son personas que vienen de zonas rurales y de estratos medio, bajo y bajo. Pero bueno, hay toda una situación. Este gobierno es un gobierno difícil porque primero impone y después de que impone pretende una negociación. Pero bueno, el rector y los demás rectores y los movimientos estudiantiles de las 5 universidades públicas que tenemos en Costa Rica están luchando por ese presupuesto. Es un tema que más adelante podríamos conversarlo, me parece que es sumamente relevante, porque Costa Rica, a nivel de la región centroamericana y a nivel de la región latinoamericana, y en relación con la cantidad de Producto Interno Bruto de los países que más invierten en educación, es uno de los que ostenta un porcentaje muy alto de este Producto Interno Bruto, que es el 8%, pero bueno, se está cuestionando en un contexto bastante particular y hay que estar muy atentos y muy atentas a estas situaciones. De manera que en este contexto, el sector no puede acompañarnos, él mandó un mensaje y dice disculpas, quería participar, pero está difícil, iba para una reunión
con el Consejo Nacional de Rectores para seguir hablando sobre la estrategia que se tiene. De manera que, bueno, yo preparé unas palabras de manera más articulada para hacer esta inauguración. Posteriormente vamos a presentarles en el marco de el Día Internacional de la Juventud, un proyecto que desarrollamos especialmente dirigido a personas jóvenes para que manifiesten sus ideas, en este caso políticas, por medio de memes. A esta actividad le llamamos el memetón, es el segundo momento público de nuestra actividad y finalmente tenemos un receso y volvemos para hacer una actividad ya no transmitida por redes sociales, en la cual vamos ya a hablar específicamente de la estructura del seminario a lo largo de estos días. Así es que, bueno, les reitero la bienvenida, la emoción y la felicidad que sentimos en el Centro Agenda Joven de que estén acompañándonos acá y bueno, así es que voy a proceder con esta parte. Como ustedes vieron en su postulación, este Seminario Internacional Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven hace un énfasis específico en lo que son las experiencias y las realidades centroamericanas. Cuando hablamos de las experiencias de la juventud en la región centroamericana, podemos hacer referencia a diferentes momentos de nuestra historia protagonizados por personas jóvenes que han luchado por sus ideales. Sin embargo, para efectos de este seminario, es importante hacer referencia al contexto actual mediado por los efectos de los problemas estructurales regionales profundizados por los efectos de la pandemia que han generado mayor desigualdad, crisis económica, han aumentado la inflación y el sector de la población que se ha visto más afectado son las personas jóvenes y dentro de este grupo las mujeres. Es decir, que las mujeres es el grupo más afectado. Los problemas mencionados anteriormente requieren de décadas de inversión en políticas públicas sostenidas. Por ello, el papel de la juventud en la construcción, ejecución y mantenimiento de estas políticas es fundamental. Es decir, requiere que las personas jóvenes tengan una actitud propositiva y activa en este proceso. Creo que es importante también hacer referencia a un estudio que presentó ayer la UNESCO denominado Un nuevo contrato social para la educación, que tiene como una de sus hipótesis de trabajo, y cito textualmente, reparar las injusticias del pasado. Llama la atención de este informe la referencia al tema de las injusticias en el acceso a la educación, porque el conocimiento es la base para generar esa transformación o contrato, es decir, para pasar a un nuevo estado social y económico. Nuestra región centroamericana es una de las que más se ha visto afectada por el poco acceso y por los niveles de calidad de esta educación y requiere, por tanto, cambiar condiciones que le son insostenibles. La educación debe ser el motor para pensar las sociedades en la que los seres humanos vivan, en la que los seres humanos vivamos en armonía con nosotros mismos, con su propia especie, pero también, y eso es fundamental, vivir en armonía con la naturaleza y el universo. Esto es equilibrar nuestras relaciones. Partiendo de esta premisa planteada por la UNESCO, es importante preguntarse entonces cómo se debe organizar el aprendizaje y cuáles valores reafirmar ante esta nueva forma de convivencia. Acá propongo específicamente 3 principios. Un primer principio que debe regir estas nuevas formas de relación y de pensar la educación y sus contenidos es ver el derecho a una educación a lo largo de la vida. Es decir, la educación no es algo que inicia en primaria o la educación en primera infancia, desde los 3 años en adelante. Hay lugares
países que inician la educación en primera infancia a partir ya de edades más avanzadas, a partir de los 6, 7 años. Pero hay que entender que la educación es un proceso continuo que se da a lo largo de la vida, porque siempre todo cambia y además vivimos en una época muy vertiginosa de cambios y si las personas no están permanentemente en procesos de conocimiento, de creación de conocimiento y de conocimiento de su propio medio para ver de qué manera puede interactuar y modificarlo de alguna forma, entonces empiezan a quedar rezagados de lo que realmente sucede. Se vuelven personas pasivas que no piensan, no problematizan y no dan soluciones a los problemas que le pueden aquejar. Es más, ni siquiera tendrían conciencia de que tienen un problema o ni siquiera tendrían conciencia de que hay derechos que no están ejerciendo o que hay derechos que ni siquiera se piensan desde el Estado en que sean vividos sanamente y dignamente por esas personas. El otro gran principio que debe regir es el de la armonía con el entorno y el cuidado, ¿verdad? El cuidado del cuerpo, la relación con la naturaleza, crear condiciones para vivir bien y para vivir de manera sostenida, no solo quienes estamos hoy vivos, sino también y pensando en función de las personas que ni siquiera han nacido, que están recién nacidas y que empiezan a transitar y que van a transitar sin lugar a duda en este mundo. El tercer principio debe ser ver la educación como un bien común que garantice una vida digna para la humanidad. El bien común es un principio de derecho que refiere a crear políticas y condiciones que satisfagan las necesidades y que permitan el ejercicio de los derechos de todas las personas que habitan en una comunidad y que habitan en un estado y que esto sea de forma permanente. Un dato interesante es que los países más ricos y con mayores estándares de alfabetización y de calidad de la educación son a la vez los países que más contaminan el mundo, justamente por el consumismo que tienen, el individualismo que es propio de esas condiciones culturales, económicas en las que se desenvuelven. Entonces, hay una premisa. Si ser educado es vivir de manera insostenible, debemos redefinir el papel que la educación debe desempeñar. Personalmente considero que esta es una idea fuerza que debemos mantener y que debemos regular. Las dinámicas del mercado y la comercialización de la educación no deben comprometer el derecho de todas las personas a recibir una educación gratuita y de calidad que refuerce a su vez nuestra pertenencia a la humanidad. Si la educación es lo que transforma, yo les pregunto a ustedes, ¿qué debe cambiar en el sistema educativo y qué debe ser lo novedoso? ¿Qué debemos mantener? ¿Debe ser la educación un espacio que prepare únicamente para el mercado laboral o debe contener otros valores que refuercen la importancia de la vida, la armonía, la felicidad como valores fundamentales del buen vivir? Esta transformación en la educación es a su vez crear una nueva ciudadanía con valores fundamentados en prácticas democráticas y del respeto a los derechos como forma de convivencia. ¿Y por qué todo esto es importante para ustedes que son personas jóvenes? Bueno, porque aproximadamente el 25% de la población mundial es joven, porque el índice de desempleo en América Latina, en esta población, es aproximadamente de un 20.5%. La tasa de alfabetización ronda el 85% en la región centroamericana, exceptuando Costa Rica, pero hay una creciente pobreza, hay bajos índices de desarrollo humano, hay mucha migración interna e internacional. Hay países con mucha corrupción política. Todos nuestros países tienen una enorme corrupción política. Hay una gran evasión y elusión impositiva que genera, todo ello es un combo que genera una gran desigualdad económica y social y que tenemos que, sin ir muy lejos, ver situaciones como
Costa Rica, a pesar de presentar índices de alfabetización altos y ciertos estándares que en inversión en educación, por ejemplo, etcétera, es el 8º país más desigual del mundo. De manera que esto nos plantea retos como sociedad y como habitantes en los diferentes países. Y yo voy a esbozar al menos 3. El primer reto es reivindicar la educación como un derecho humano. Esto significa que es una obligación del Estado garantizar las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de este derecho a lo largo de la vida. También significa que no se debe pagar para ejercer el derecho a la educación. Esta es la razón por la cual la educación es gratuita. En tanto, es el Estado quien la debe garantizar para todas las personas que habitan la nación. Es un derecho y no se paga por el ejercicio de un derecho. El segundo reto es eliminar todo tipo de discriminación de género, de manera que el disfrute de los beneficios de la educación en materia de empleabilidad, ascenso social, aporte en el progreso nacional, involucre a todas las personas por igual. La superación de las barreras de género es lo que va a permitir que las sociedades evolucionen de este estado tan primitivo en el que nos encontramos actualmente en el mundo, porque la distribución del poder, aun cuando las mujeres en este caso y las otras condiciones de género que también tienen sus especificaciones y que en mi criterio están todavía en condiciones más abajo de desigualdad y de oportunidades que las mujeres. Pero hablando en el caso de las mujeres, hemos hecho muchas cosas, hemos logrado muchas cosas, pero aún sabemos que existe una condición patriarcal que es la que domina y es la que controla la toma de decisiones y la forma de pensar y organizar el mundo. Cuando nosotros logremos vencer esas discriminaciones de género y realmente pensemos desde condiciones y nos miremos desde con ojos de derechos humanos, de igualdad, vamos a tener una distribución del poder que va a generar necesariamente más igualdad y sobre todo, y antes de la igualdad, va a generar más felicidad porque va a haber más posibilidades de realización de todas las personas por igual. El tercer reto es crear una nueva ciudadanía basada en las buenas prácticas democráticas de convivencia social. Y el cuarto reto y los restantes son los que ustedes, al concluir este seminario, deben llevarse como compromiso con ustedes mismos y con ustedes mismas y con las generaciones venideras. Esta es la armonía y la ética que hoy reta a la humanidad. Esta es la reflexión que para el día de hoy traíamos desde el Centro Agenda Joven y desde la UNED. Espero que cale en ustedes los retos, los principios que aquí se esbozan y vamos a continuar entonces con la segunda parte de este proceso, que es la presentación del tercer memetón del Día Internacional de la Juventud. Está a cargo de Fernando Obando Reyes y Anthony García Marín, ambos funcionarios e investigadores del Centro Agenda Joven de la UNED. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Quiero darle una calurosa bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la edición de este seminario. Bueno, como ya dijo Nora, nosotros vamos a presentarles un balance de lo que fue el tercer memetón por el Día Internacional de la Juventud. No pensaba que íbamos a llegar a tantos memetones, bueno, pero venos acá. Entonces, si me dan un segundito, voy a compartir pantalla para enseñarles, pues, parte de los memes también que ingresaron este año. Entonces, bueno, como les comentaba, esta es nuestra tercera edición del memetón. Y pues quizás lo primero es empezar con una pregunta de
¿por qué hablar de memes y cuál es nuestro acercamiento? Diría que no, ¿por qué no hablar de memes? Quizás en la última periodo de la última década se ha mostrado como uno de los fenómenos comunicacionales más visibles y más evidentes en nuestras prácticas cotidianas y como sabemos, bueno, pues solemos obtener diariamente en nuestros dispositivos celulares o nuestras computadoras de todo tipo de memes, de todo tipo de temáticas, todo tipo de variedad. Y bueno, nuestro acercamiento es no solamente pues una cuestión analítica del contenido que podemos encontrar, sino que nos interesa también cómo son usados estos como un mecanismo de expresión, como un mecanismo de opinión, y pues nos aventuraríamos a decir que de participación. Pero bueno, creo que eso es parte también de los debates que tenemos que ir entrando poco a poco. Entonces, bueno, dejo al compañero Anthony con la siguiente parte para que nos cuente un poco de cómo es que llega a existir el memetón. Gracias, Fernando. Mucho gusto, Anthony García del Centro Agenda Joven. Les voy a comentar una breve historia sobre la memetón, analogando, haciendo una analogía entre una maratón, entonces está la memetón. Entonces la idea es que en un tiempo corto las personas voten por una serie de memes para definir el ganador. Entonces la idea surgió justamente hacerlo en el Centro Agenda Joven por una razón muy importante, y es que actualmente la Internet se caracteriza no tanto por descargar información, sino por subir información. Por ejemplo, redes sociales, subimos fotografías, subimos contenido, ¿verdad? Como Wikipedia, que ya no solamente es que uno tiene una enciclopedia y descarga información, sino que también puede subir información. Entonces la idea de esto es crear contenido y subirlo a Internet. Entonces, con esta premisa, lo que partimos es de que las personas jóvenes pudiesen participar de lo que hace el Centro Agenda Joven con diferentes expresiones juveniles, ya sean artísticas, ya sean literarias, entre otro tipo de expresiones. Entonces se nos ocurrió que una buena excusa para la participación sería crear una memetón, y así fue como surgió la primera memetón hace 3 años. En el año 2021 surge la primera memetón, y esta se caracterizó porque la mayoría de los memes se concentraron en el tema del empleo o el desempleo propiamente dicho, ¿no? De las personas jóvenes. Ahí estaba concentrado como la principal idea, estaba por ahí sobre el tema de qué pasa con nuestro empleo, qué pasa con nuestro futuro, qué pasa si estamos estudiando en la universidad y cuando vamos al mercado de trabajo, ¿verdad? Esa preocupación estaba latente. En la segunda memetón coincidió con lo que fue eso fue en 2020. En 2021 fue la celebración del Bicentenario, ¿verdad? Que también se convocó para el Día Internacional de la Juventud, que estamos celebrando el día de hoy. También que las personas de Centroamérica escribieran un ensayo sobre lo que implicaba el Bicentenario para la Juventud Centroamericana. Y también se hizo un memetón, y este memetón fue en concordancia con el tema de el Bicentenario. Para este tercer memetón, en el caso costarricense y en el caso centroamericano, coincide con lo que fue las elecciones presidenciales, y por lo tanto se decidió que la temática que se abordase fuese el tema sobre la participación política. Para el Centro Agenda Joven es de suma importancia este tema, ya que una de las principales investigaciones que ha sido constante y se ha mantenido a lo largo de los años en el centro tiene que ver con la participación política de las personas jóvenes y procesos electorales. Entonces, la idea es que esta memetón sea un reflejo de un formato, en este caso gráfico, audiovisual también, sobre estas expresiones juveniles que tienen que ver con la participación política, con temas varios de la juventud, y en aquel momento el tema de el bicentenario que se celebraba en el caso centroamericano. Entonces, como pueden ver ustedes, la idea es que haya una expresión, una participación de las personas
y que no sea solamente el Centro Agenda Joven colocando información en su página de web, en su página de Facebook, sino que nos permitiera interactuar con las personas para que hubiese una mayor participación. Entonces, esta fue como la idea que se discutió en el centro, como cómo hacemos para que las personas también participen en nuestra página, ¿verdad? Nuestra página web, nuestra página de Facebook, y haya una mayor participación. Y de hecho logramos cada vez con estas iniciativas que haya una participación bastante interactiva, haya muchas reacciones en nuestra página, y pronto es muy importante porque nosotros ponemos contenido como lo que es post de opinión de los diferentes personas del centro, reseñas y estas expresiones juveniles. Entonces, para nosotros es un canal de comunicación muy importante. Por lo tanto, la importancia de la Memetón radica justamente en que las personas jóvenes puedan participar y expresar diferentes temáticas mediante un formato como es el meme para hacer. Adelante. Sí, tal vez agregar que parte de, más allá de la cuestión de la discusión política, hay varios aspectos particulares que trae la coyuntura a través de las elecciones, la gran cantidad de partidos políticos participando, la diversidad de propuestas de algunos sectores a nivel partidario, y también lo que implica el cambio con fracciones partidarias, con nuevas personas representantes. Nos parecieron que eran elementos importantes que estaban ahí también, de los cuales queríamos ver cómo se pronunciaban las personas, si era que se pronunciaban al respecto. Voy a comentarles un poco respecto a, lo que el Memetón nos dejó. Quizás estos son como unas cuantas anotaciones que hicimos, acotaciones alrededor de lo que tuvimos oportunidad de observar. Quizás una de las primeras es el protagonismo por parte de la figura presidencial. Nosotros cuando hablamos y abrimos la convocatoria, hablamos en términos de cambio de gobierno, implicando como, pues no solamente al Poder Ejecutivo, sino las instancias de toma de decisiones que hay. Sin embargo, nos llama la atención, pues que sí se cumplió tal vez cierta suposición y en efecto son bastante presidencialistas centrados los memes que recibimos. Tony. Sí, rápido. En esta misma línea que plantea Fernando, es importante también que no solamente pasan los memes, pasan en otros lugares, ¿no? Me refiero específicamente en que si uno revisa las acciones colectivas que se han venido registrando por parte del programa Estado de la Nación en los últimos 20 años, uno se da cuenta que las acciones colectivas comunales se les demanda, por ejemplo, al presidente de la República que se arregle una calle, ¿verdad? Cuando eso no le corresponde definitivamente al presidente de la República, a la presidencia de la República, a la municipalidad le correspondería dado el caso. Entonces, esto no solamente pasa en el meme, sino que pasa en otras instancias, ¿verdad? Y entonces, ante el tema de la institucionalidad, en el caso costarricense estamos hablando de más de 279 instituciones públicas, no existe esta claridad acerca de a quién debe ir dirigido, y uno también lo puede ver en los memes. La premisa era sobre la participación política y no centrarse en el tema de la presidencia de la República o en este proceso electoral propiamente, y como pueden ver, la mayoría de memes sí se concentraron en eso, ¿verdad? Entonces, este es un tema muy importante a destacar, ¿verdad? Como lo decía Fer, esta figura presidencial que es más notable y fueron la mayoría de memes los que se presentaron ahí. Sí, eso también bastante asociado, ¿verdad? Con el término de la bronca, que sigue siendo como un acumulado de problemas ambiguos que parecieran no tener una definición clara, y es como ese gran paquete homogéneo de problemáticas, generalmente como vistas directamente en responsabilidad de presidencia. Otros aspectos, sí encontramos unas narrativas que encuentran, si bien no, hubo también otras figuras que aparecieron ahí en menor medida, en este caso otras personas expresidentes, también sí, la referencia en este caso al diputado Eli Feinstein,
que van denotando a través de los memes una inconformidad hacia lo político partidario, entendiendo de que, bueno, pues hay esta desazón en general, pues, hacia diferentes expresiones o posibilidades político-partidarias que se presentan en lo que es la cuestión de elecciones. También, bueno, pues algo que se mantiene, creemos en los memes y que a su manera también crea un sentido, es la cuestión del sentido del humor a través de la crítica, muchas veces también, principalmente la crítica y el sentido del humor, perdón, a través de lo que son chistes un tanto absurdos. Bueno, aquí podemos ver uno de los memes ganadores, el de Chávez, rima con llaves, era su premisa y pues bueno, eso es, creemos que es también parte de evidenciar de que si bien hay sus denotaciones y sus ligámenes con lo político, también está esa oportunidad de introducir estos elementos de irreverencia o de humor hay un tanto surreal en lo que es el meme. Por otro lado, bueno, creo que este meme que pueden ver por acá a la izquierda, que fue, bueno, otro de los ganadores, en este caso del colectivo Los Memes de Mi Tía Panchita, que, bueno, representa esta cuestión de la polarización alrededor de la percepción de la presidencia, como desde algunos sectores, pues, bueno, en este caso, un tanto caricaturizado claramente como una figura casi satánica, pero por otro lado también, pues, su antítesis, más bien como una cuestión casi mesiánica por parte de la presidencia. Inclusive, bueno, creo que el otro meme de referencia de los Simpsons, del Sergio Willy, justamente habla principalmente como de estas polarizaciones que hemos visto o estas segmentaciones a la hora de lo que es hablar de, bueno, pues el grupo político que se encuentra en la posición de poder en este momento a nivel ejecutivo. Y bueno, la última se la dejo a todo. Sí, para terminar esta parte, creo que es importante señalar, entender el meme más allá del chiste, ¿no? O sea, sí hay chistes, sí hay humor, pero es ante todo una expresión y en algunos sentidos hay un análisis político que no necesariamente es parte de esa construcción que se hace. Por ejemplo, en el meme del centro es el eje de coordenadas que se utiliza para ubicar la ideología política cuando se hace análisis a través de esta herramienta, ¿verdad? Con este eje de coordenadas, hacia arriba posiciones más liberales, hacia abajo posiciones más conservadoras, de izquierda a derecha. Y si ustedes se fijan en lo que dice cada una de estas pares o ejes que se pueden ver en estas 4 cuadrículas, esta ubicación, ¿verdad?, de momentos que hace que en la campaña electoral de Rodrigo coinciden justamente con el análisis que se haría parte de eso. Entonces, no solamente es un tema de humor, sino que detrás de ello hay una construcción sesuda, pensada, acerca de un tema como es el caso del tema político, ¿verdad? Entonces, esto es una expresión de lo que las personas en este momento consideran, las personas jóvenes, y no se podría reducir este formato a un tema de un chiste. Detrás de ello, es un tema serio y la importancia de prestar atención a estas otras formas de comunicación y que no se puede desvalorizar una producción como estas y que pues, permitiría entender y hacer análisis acerca de lo que están pensando las personas, en este caso jóvenes que participaron, de el acontecer político. Bueno, finalmente aquí hay otros cuantos memes que también ingresaron, que estuvieron en Aquí el de la esquina a la derecha, ese fue, bueno, es un pequeño estilo de un video, es para hacerle pues honor al formato, el cual para quienes están familiarizados con el anime Evangelion, que bueno, una plantilla de meme que realmente lleva ya bastante tiempo y sigue siendo utilizada, en la que bueno, se adaptaron varias imágenes de lo que eran cuestiones y, bueno, por así llamarlo, momentos, ¿cómo llamarlo? Momentos relevantes de lo que fue la campaña presidencial. Pues para quienes hayan visto de ese tipo de memes sabrán que es una consecución de imágenes bastante
acelerada y demás. Ahora realmente nosotros más que seguir hablando de memes y el memetón, realmente a mí lo que me gustaría es poder conversar un poco con las personas participantes, ganadoras. Por ahí veo a Gabriel Arroyo, si no me equivoco, Emanuel, de Bob's Meme Store. Y no sé, no veo por acá a los representantes de Memes de Tía Panchita, no sé si están por acá. Hola, Pero buenas. a ver, Junior. Así es. Hola Junior, muchísimas gracias. Bueno, darles las gracias por acompañarnos esta tarde. Realmente tal vez como para aquí avivar un poco la discusión, la conversación, yo quería tal vez empezar como con una pregunta. Y era, bueno, preguntarles si ustedes habían visto en los memes algún tipo de oportunidad de involucrarse o participar políticamente. Puede iniciar quien guste, no hay problema. Igual, si nos quieren hablar un poco respecto a cuál fue la idea del meme que montaron y demás, pues adelante. Hola. La Hola. idea es hablar sobre memes relacionados a la política, ¿te entendí? Algo así. O Bueno, las personas participantes, bueno, Junior, no sé si que fueron uno de los de memes de mi tía Panchita, que fueron uno de pues tiene uno de los memes ganadores, no sé si gusta empezar. Disculpe, ¿cuál sería la pregunta, la primera? Sí, bueno, si ustedes habían visto en esta cuestión de hacer memes, de publicarlos, si realmente lo veían como una oportunidad de involucramiento político o lo habían visto desde un aspecto más lúdico. Si nos pueden contar un poco de eso. También si nos puedes contar un poco más del meme. O sea, Sí, claro. sí. Nosotros pensamos con respecto al meme y la política hacer como una sátira, más que todo. Entonces, esos elementos creo que acompañan bien en estos momentos. Hacer este, como en este momento un discurso eh, que va en contra de lo que dice el presidente. Y bueno, con respecto al meme, lo que dice básicamente sería las perspectivas de lo que se piensa del presidente, eh, como respecto a estas tres sí, entidades, que se podría decir Mitata, que sería la entidad que venera básicamente al presidente y todos este, y todo lo que promueve, ¿verdad? También está la nación que más bien es lo opuesto. Y finalmente tenemos al Banco Nacional, perdón, al Banco Mundial, que, como ustedes conocen, sería la entidad que eh, pone como el presidente en este estado de que, perdón, de que es un acosador sexual. Entonces, por eso se puso esa imagen de la película de Momia, si no recuerdan. Y sí, eso sería como la explicación que quería darles acerca del meme. Gracias, Junior. Eso. Emanuel o Gabriel, no sé si gustan introducirse en la conversación. Bueno, buenas tardes. Nosotros más que todo en la página, o bueno, más así como opinión personal mía, nosotros no hacíamos como memes muy políticos, pero sí, como decía Junior, era como más como una sátira hacia Costa Rica, sus personajes, por decir así, sus figuras políticas. Y porque, sí entiendo yo
que los memes se pueden hacer como una herramienta tanto crítica o hasta artística para dar un mensaje político. Y de hecho a mí me gusta mucho ver ese estilo de meme, como mencionar los de Conejo de Escalante, dale, por mencionar una página que es muy política, o sea, pero tiene sus bases. Nosotros, más que todo, hacíamos esa satírica de personajes y así, para dar ese, ese punto de vista humorístico, más que todo. Eh, en nuestro meme, de hecho, es como esa idea, dale, parodiando la intro de Evangelion. Estamos dando esa imagen del nuevo gobierno que está entrando, que yo metí varias imágenes de gobiernos pasados para dar ese contraste de que las cosas no han cambiado mucho, que digamos, porque al menos yo he notado mucho que los gobiernos entrantes, hay dos tipos de personas. Está la persona que dice que este gobierno va a ser el mejor de todos y va a ser un cambio, y hay otros que dicen que no, que esto está muy malo y todo eso. Entonces nosotros queríamos darle como ese contraste, que las cosas no cambian mucho, pero al mismo tiempo están dando esos cambios, como lo puedo decir, como esos cambios graduales que se van presentando poco a poco, dado en ese lado humorístico. Gracias, Emanuel. Gabriel, no sé si quieres intervenir. Sí, claro. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, primero, buenas tardes a todos y todas y todes. Para empezar, eh, yo conocía la página del Centro Agenda Joven, entonces yo podía ver un poco el movimiento tan cercano a la población juvenil ante, bueno, ciertos escenarios, ya sea como artísticos, para darle oportunidad a jóvenes músicos, a jóvenes artistas. Entonces, al estar tan allegado con esta idea que mostraba Centro Agenda Joven, también pude notar por algunos contactos el, el evento de la Memetón como tal. Y yo cuando escuché y me informé un poco al respecto, pude notar que precisamente era un espacio de expresión utilizando la herramienta del meme para poder llevarlo a cabo, ¿verdad? Pero en mi caso sí lo quise hacer de una forma más lúdica. No quise encontrar como una razón más política en al menos en esta participación, porque, bueno, no es mi primer participación en la Memetón, esta es mi segunda participación. Participé en la segunda edición y ese sí fue un meme un poquito más político, pero precisamente pensé, eh, ya, y también está bien darse un descanso del escenario político y la parte lúdica también tiene que utilizarse, sobre todo si uno quiere comunicar, porque precisamente, aunque, bueno, aunque mi meme, que fue el ganador, no tuviera como una posición política al menos clara o evidente, sí quise utilizar una plantilla eh, más allegada como al humor, más allegada como al campo de lo lúdico, para hacer un poco mofa del presidente, ¿verdad? Pero obviamente esto utilizando esta analogía de pensar en el apellido Chávez, que suena similar a llaves. Entonces yo imaginando el meme, pues pensé precisamente en eso, en llaves del presidente. Entonces pensé, ¿y por qué no hago esto? ¿Por qué no saco unos 20, 30 minutos de mi tiempo para hacer la recreación gráfica de las llaves del presidente? Entonces me senté y pues eso salió. Y curiosamente, bueno, escuchaban antes que mencionaban la inconformidad con lo político y es precisamente eso. Y también como punto de análisis,
ese fue el meme ganador, el que no tuvo una alusión política. Entonces podemos ver que ahí también hay como un buen estrato de jóvenes que no tienen una conformidad con la política que estamos viviendo, al menos en estos últimos años. Y bueno, la posición del humor, de dejar un poco de lado esta posición política, también puede ser como una especie de oasis en las redes sociales, que muchas veces los jóvenes están buscando eso, un poco el humor, reírse y olvidarse un poco de la situación política actual del país. Bueno, gracias, Gabriel. Quizás, bueno, tal vez para ir cerrando un poco, quisiera hacerles otra pregunta, y es tal vez como más en miras al futuro, y era preguntarles cómo creen ustedes que se va a desarrollar esta relación entre memes y política a futuro. ¿Creen que los memes van a seguir siendo algo relevante, o creen lo contrario, tal vez que no han sido insumos tan relevantes a la hora de generar una discusión política? ¿Cómo sienten ahí un poco el termómetro alrededor de los memes? Si quieren, lo hacemos ahora en el orden inverso. Gabriel. Listo. Yo pienso que la herramienta del meme sí va a ser bien utilizada o va a seguir manteniéndose vigente. Lo que va a cambiar son las formas en las que se use. Y creo que las formas en las que se use puede variar si están cumpliendo con una finalidad, con un punto, si realmente están llegando pues a cumplir con un objetivo utilizando la herramienta del meme, ya sea propaganda, ya sea algún mensaje un poco más político, encaminado más, haciendo mucho más énfasis a lo político. Pienso que van a haber muchas formas, pero sí no todas de esas formas van a ser de las mejores formas utilizadas, pero realmente el meme va a seguir. El meme es de las herramientas que siento yo que más logran comunicar hoy en día. Entonces, por lo menos por un par de años más vamos a seguir viendo buenos memes. Gracias, Gabriel. Emanuel. Yo concuerdo también con Gabriel. Yo siento que los memes van a ser una herramienta más, tanto crítica o para dar información hacia la política. De hecho, yo siento que ya se han empezado a usar desde antes, o sea, desde antes de que se le diera o que se conociera el meme como meme actual. Y también nosotros hemos visto como hasta inclusive se usan como herramienta en campañas políticas, que también es así como otra forma de verlo, como una herramienta para dar como ese mensaje político hacia los jóvenes. Entonces yo sí creo que va a ser mucho más exponente el uso de los memes en la política, más que todo. Gracias, Emanuel. Junior. Yo concuerdo con ustedes dos. De hecho, creo que muchas de nuestras páginas de memes comenzaron justamente por eso, por las elecciones del 2018. Creo que ahí fue como el boom de las páginas y se ha ido incrementando exponencialmente. Entonces, yo creo que los memes en la política y en general van a durar bastantes años, porque como le decía el compañero pasado, el meme es un gran medio de comunicación, puede comunicar mucho más que solo el texto o algo así, y puede identificarse con varios tipos de personas. Bueno, Emanuel, Gabriel, Junior, muchísimas gracias. Creo que nos dejan acá varias inquietudes. También creo que vamos viendo de que quizás realmente es incipiente, todavía realmente apenas se está formando toda esta relación entre memes, política. Todavía seguimos descubriendo muchas posibilidades. Todavía vemos también cómo va mutando también el ejercicio de construir memes y cómo no va quedando siendo la práctica exclusivamente juvenil, que yo creo pues sí es una importante cantidad de las personas jóvenes que quizás están más familiarizadas con el formato y otras formas,
creo que vamos viendo también cómo se van transformando y van abarcando a otras personas. Y bueno, creo que esto es parte como de una seguidilla de retos que se nos viene si queremos, pues más allá del chiste, ir tomando un poco este análisis alrededor de los memes. Entonces, bueno, quería agradecerles montones y bueno, pues eso sería, creo, de nuestra parte, esta sección alrededor del tercer memetón por el Día Internacional de la Juventud. Perdón. Y bueno, esperamos seguir con otras ediciones y bueno, ahí también ustedes, personas memeras, nos han ido sugiriendo unos cuantos cambios también de estructura, de posibilidades. Entonces, bueno, esperen que si lo repetimos, les prometemos que vamos a ir incorporando varias cuestiones nuevas y que hemos estado dando sus sugerencias también. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, Tony, a los memeteros, ¿fue cómo los llamaste? A los memeros. A los memeros, perdón, no sé cómo muy en la onda. Un abrazo a los memeros que ganaron. E instarles a que sigan aportando a estas nuevas formas de expresión, especialmente de personas jóvenes, tanto son las que las producen como mayoritariamente son las que las reproducen, ayudan a comunicar ideas de forma gráfica, mensajes directos, que es muy propio del contexto actual. Bueno, agradecer la participación de ustedes y de todas las otras personas que nos mandaron sus memes. Vamos a terminar aquí la transmisión por nuestras redes sociales para continuar ya con lo que es propiamente las particularidades de nuestro seminario internacional. A las personas que hicieron los memes y que son ganadoras, y que no se inscribieron y que están acá y que quieren estar en el seminario, pues cordial invitación. De nuestra parte, cerramos en este momento nuestra transmisión y saludo cordial de parte de la Universidad Estatal a Distancia, quienes escucharon esta presentación de lo que fue la apertura del 5º Seminario Internacional Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven.